My name is Albert Bates. I am from the farm community in Summertown, Tennessee. Me llamo Albert Bates, soy de Summertown, en Tennessee. We are one of the first eco-villages, and I run the Global Village Institute for Appropriate Technology there for almost 50 years. Es una de las primeras ecoaldeas y desde allí se lleva la red de ecoaldeas de investigación de tecnología desde hace más de 30 años. I come from a background as a permaculturist, but also as an environmental attorney, Mi trabajo ha sido ser abogado medioambiental durante los últimos años as a permaculturist, as one who designs eco-villages all over the world. y como permacultor diseñando ecoaldeas en todo el mundo. I do this because I have a great concern for the future of my children and my grandchildren. Hago esto porque tengo una gran preocupación por el futuro de mis hijos y de mis nietos. Es uno de los expertos mundiales sobre biochar y has escrito varios libros sobre biochar. ¿Por qué es el biochar tan importante y por qué puede ser una de las soluciones? You have written about biochar, and why do you think it's one of the important solutions? For me, I went to Brazil many years ago and I encountered the Terra Preta do Indio. Fue a Brasil hace años y encontró la terra preta de los indios. This was the dark earth that was a mystery. Why had for hundreds of years this soil been at the tropics, and what was the process that created it? Era una tierra oscura y era un misterio porque esa tierra oscura estaba en los trópicos y cómo había sido creada. Eventually we learned that it was man-made. It was made by native peoples for 8,000 years, and they built the soil. Se ha sabido que esa tierra estaba hecha por el hombre y que ha estado creada desde hace 8.000 años. But also there was an important part of this, which is that it's made of carbon. And so it actually holds carbon and takes it from the atmosphere, and because of that, from the oceans. Y lo que se sabe es que está hecho con carbón y que por eso absorbe carbono del aire y de los océanos. And I began to understand that this could be a solution for our problem with climate change, that if we could take carbon from the sky and put it in the ground, this could be a solution. Y ahí se ha entendido que esto puede ser una solución para el exceso de carbono si se puede absorber del aire y ponerlo en la tierra. Eventually, as I studied it more, I began to see that it had many benefits beyond the creation of good soil, that it made very good soil for the Indians. Mientras lo he ido estudiando en los últimos años, he entendido que tiene más beneficios, aparte de crear buen suelo para, como se hizo durante siglos, para los indios. But it also made the possibility of storage of carbon from the atmosphere in many other forms besides just the soil. Y hace posible guardar carbono de muchas otras maneras, aparte de guardarlo en el suelo. And I began to understand that the process of the industrial era, the industrial civilization, was a process of taking carbon from fossil energy sources underground and putting it in the sky. Y empecé a entender que hay otras maneras de absorber carbono para poder ponerlo en la tierra para evitar que se vaya al aire. And the people of the Amazon, the people of the Indians, were taking it from the sky, turning it into coal and burying it in the ground. La gente del Amazonas lo tomaba del aire, lo convertía en carbón y lo enterraba en el suelo. In that process, it is also possible to produce energy, to produce heat and electricity. En ese proceso ahora se puede también generar calor y electricidad. It's possible to make liquid fuels like hydrogen. Se puede también hacer combustibles líquidos como el hidrógeno. But the material that you have taken now from the sky can be put into buildings and roads and airports and furniture. Pero también ese carbono, ahora que se absorbe desde el aire, también se puede poner en las carreteras y en materiales de construcción y en muebles. And because of the recipe that they used, the way they created it, it doesn't go back to the sky. It stays in the ground and in the built environment for thousands of years. Y por la receta con la que se construyó, por la manera en que se hace esta fijación de carbono, no vuelve a salir al aire, sino que puede quedarse en la tierra durante millones de años. So suddenly I saw a way, thinking about my grandchildren,
where the atmosphere that they have will be the same as when I was born or even before the Industrial Revolution. Y así pude ver una manera, pensando en mis nietos, de que la atmósfera pudiera volver a ser la misma de la que había cuando yo era pequeño. By 2050 or 2060, we could be putting ice back on the North Pole and then on Antarctica and on Greenland. En 2050 o 2060 podríamos estar devolviéndole el hielo a Groenlandia o a Islandia. We know now that this is a process that science has validated, that we know it works. Es un proceso ahora que la ciencia ha validado, que sabemos que funciona. We know that it's possible to do it at a large enough world scale that it can be done in a short amount of time in every country. Y sabemos ahora que se puede hacer a escala global y se puede hacer en cada uno de los países. For me, that was a great revelation because I went from being very unhappy and depressed about climate change to being hopeful now that my grandchildren will see a much better world. Para mí eso fue una gran revelación, porque pasé de estar desesperado y deprimido a pensar que mis nietos podrían tener un mundo